también trabaja mucho con la danza terapia, es increíble también esta disciplina. Fer Estibanelo, que es la primera vez que va a estar con nosotros. Así que bienvenida, chicas, ¿cómo andan? Un placer realmente poder estar en contacto, la tres en esta oportunidad, y qué potente y qué poderoso que se viene, ¿no? ¿Cómo están? Hola, Vani, ¿cómo estás? Todo Bueno, muy Hola Vanina, un gusto. creo que es un tema que no sé si lo vamos a poder desarrollar solo hoy. Sí, me parece que no. Pinta, por eso dedicamos todo un mes, Merced, porque, Sí, porque está potente. Uno va haciendo capitas y sí. capitas y es increíble. Te cuento, Fer, que con Vanina, bueno, veníamos hablando de pensar en federación de habitar el cuerpo, y en esto de habitar el cuerpo surgió también el tema del dinero, porque está Sí, relacionado con esto de habitarnos desde varios lugares y hablar del dinero consciente, ¿no? totalmente. Hablar de todos los ámbitos, cómo nos relacionamos nosotros conociéndonos y habitándonos. Y bueno, y así van surgiendo, y le dije, le invitamos a Fer, y bueno, acá estamos las tres Qué en lindo. esta charla, en un Buenísimo. tema tan complicado como es hablar del dinero. Pero, Le pero damos lugar, le damos lugar a eso. vamos a darle lugar a eso, porque hoy juntas, las tres, queremos invitarlo a mirar el dinero desde un lugar diferente, y eso es lo que me parece interesante. Si no nos quedamos en qué podemos, qué no podemos, qué necesitamos, y creo que, bueno, encontrar por lo menos palabras claves que nos ayuden a pensarnos de una manera diferente, no solo como algo técnico o numérico, porque si no nos quedamos, no, pero yo no sé, o hablamos de ahorro y no sé cómo hacerlo, sino como parte de nuestra vida, o sea, que también está atravesada por emociones, por creencias, por situaciones cotidianas, y fundamentalmente verlo desde ahí, porque si no nos quedamos solo en lo que conocemos o no conocemos. Y Sí. muchas veces esto, el dinero no alcanza, no lo escuchamos todos los días, Sí, Sí, totalmente. no escuchamos todos los días eso, o que se va rápido, o que es difícil ordenarse. Y cuando vos consultás, hace un rato hablábamos con Fer antes de estar Sí, conectadas, y si vos le preguntás a una persona cuando acompañás, o en el caso de Fer, que lo hace desde la educación financiera, la persona no tiene idea de lo que gasta. sí, O tal sea, cual. no sabe en qué está invirtiendo, en qué está gastando, dónde se va el dinero, Ujú. que es lo primero que yo aprendí con Fer. Anotar todos los ingresos y los egresos, sí, Tal cual. el ordenado, ¿no? Bueno, pero eso es un tema más de Fernanda, pero yo sí quiero traer esto del consumo inteligente, A ver. porque a veces decimos, vamos a comprar algo, pero acá es más barato, pero capaz eso más barato se te rompe al día siguiente, entonces es preferible pagar un poco más, ¿no? O Sí, gastas nafta en ir a 1000 lugares a buscar el precio de lo que es más económico en distintos lugares, y al final, si empezás a sumar y lo anotaste, mm, gastaste en la nafta, en lo que fuiste a buscar, digo sí, como ejemplos cotidianos, ¿no? tal cual. ¿Qué cosas no revisamos? Entonces, Merce, te quiero hacer una pregunta antes de pasar sí, con Fer a lo más práctico. Fer, con vos vamos a sí, estar charlando sobre ya esto. Organización financiera, esto de no se puede, no se puede ahorrar. Todas esas cositas, anda anotando la voz ahora que estás escuchando, ¿no? Porque todas te las va a rebatir Fer y vas a ver que sí es posible. Así que en un es ratito eso, vamos con eso. Merce, te quiero consultar. sí. Tema cuerpo. ¿Cómo se trabaja todo lo que le produce al cuerpo el estrés, quizás de estas palabras que decías, ¿no? No me alcanza, no llego, no puedo. ¿Cómo se lo siente desde el cuerpo? Esto que decías, no se trata solo de dinero, de la plata, sino todo lo que produce en emociones. Y eso el cuerpo, por lo general, si no tiene una rama para poder expresarlo, se lo guarda. Qué buena pregunta, porque primero, ¿cómo sé lo que le pasa a mi cuerpo si no trabajo escucharme, por empezar? O sea, primero tengo que tener un registro de lo que me está pasando. O sea, Ujú. para eso tengo que saber escucharme y no estar tapando el malestar, digamos, porque voy al gimnasio, voy a correr, voy a hacer esto, voy a hacerlo, pero no tengo esos momentos de detenerme y pensar qué decisiones tomo en mi vida, desde dónde vienen, cuál es el propósito de lo que hago, Ujú. cuáles son mis creencias, porque
yendo a un ejemplo de lo que vos decís, Vani, si yo no me pregunto qué es el dinero para mí, ¿no? ¿Y qué me pasa ante una situación de deuda, por ejemplo? Esa deuda, ¿la contraje? ¿Fue porque yo no tomé una buena decisión? Tiene que ver con una creencia, porque, qué sé yo, mis abuelos vinieron de la guerra, hablamos un rato con Fernanda, y pasaron hambruna. Y yo siento que me va a faltar dinero, en mi creencia, ¿no? Pienso que me va a faltar dinero y no voy a tener para comer, entonces me ajusto, hago esto o hago lo otro. O sea, hay muchas cosas para pensar que pasan por el cuerpo, porque si yo me registro me doy cuenta. Si tengo miedo, si tiene que ver con la compulsión o la cuestión impulsiva de comprar, que no es un consumo inteligente, pero ¿cómo me doy cuenta? Dándome cuenta qué acciones hago y cómo me la atraviesa el cuerpo, o sea, qué emoción. El miedo te paraliza, ¿no? Si el miedo te paraliza y no puedo hacer nada, ¿por dónde pasa? Por el cuerpo. Y noto un cuerpo paralizado. Entonces ahí empiezo a preguntarme, ¿y por qué me paralicé? ¿Qué me está pasando con esto? ¿No? El cuerpo es lo más primitivo, un lenguaje diferente, el inconsciente, pero a la larga también te va a producir un síntoma, porque si siempre estás en la escasez, nunca tenés dinero, estás lleno de deuda, no tomaste decisiones y es un factor de estrés. Total. ¿No? Sí, Claro. sí. Sí, te escucho. Pero viste que en el día a día, ¿no? Que uno va resolviendo, pongámonos por ejemplo, en el ejemplo de una persona que está a full todo el día, resuelve, le pasa esto, le pasa... A veces no se da el tiempo de escucharse y decir, che, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? ¿Qué ejercicio puede hacer? Porque capaz que pasaste por esa situación angustiante, esto, ¿no? Se te rompió algo, justo la máquina que necesitabas para poder trabajar se te rompió, justo no tenés plata en ese momento, justo... Y no te pones a pensar qué le pasa a tu cuerpo. ¿Qué puedo hacer en ese momento como para ir integrándolo como como un tip o como algo que digas, anclate en esto y empecemos por ahí? Hay algo muy sencillo que te voy a decir. Primero es las decisiones que uno quiere tomar en la vida. Recién hablábamos con Fer justamente estas cosas. O sea, yo puedo elegir ir al gimnasio, puedo elegir trabajar primero emocionalmente qué me pasa para ver qué hago después, ¿no? O sea, son decisiones, pero las pausas activas, algo que tanto se habla mucho en este último tiempo, busca un lugar en tu casa, te lo digo así como un ejemplo muy simple que lo puede hacer cualquiera, donde vos sientas que estás cómoda. No sé, supongamos que vos digas, ay, no, a mí me gusta cuando estoy tranquila ir y buscar el sillón que tengo en el living o ir a donde tengo mi estudio. Bueno, empezá por 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, el tiempo que puedas, a sentarte a no hacer nada. No, Verse, ¿cómo hacemos? y bueno, pero es... O sea, yo lo aprendí, pero digo, me pongo por ahí en la cabeza a la gente que dice, no, bueno, pero se me incendia la casa y ¿cómo hago para sentarme? No, bueno, pero estamos hablando de cosas distintas, diferenciar urgencia de emergencia, porque si se te incendia la casa no te podés quedar sentada. Pero Claro. si vos estás en esa velocidad, trabajando en piloto automático desde la mente y no revisando tus creencias, no habitándote, no sabiendo qué decisiones tomás, obviamente te vas a incendiar todo el tiempo se te va a incendiar la casa, en dos distintos ámbitos. O sea, detenerse y censar no es sentarse a meditar como los orientales porque somos occidentales. Tenemos que sentarnos y aprender, la meditación puede ser activa. ¿Cómo sería una meditación activa, Merce? Por Yo ejemplo? pongo música y danzo, Claro. bailo, y puedo estar cocinando porque me gusta cocinar y prestar atención en lo que estoy haciendo y no hacer 10 cosas a la vez, que es lo que hacemos todo el tiempo, los que no estamos en este entrenamiento. Empezando, puedo decir otra cosa que se puede hacer. Hago una cosa a la vez. Si me estoy lavando los dientes, me estoy lavando los dientes. Si estoy bañándome, me estoy bañando. Si estoy tomando un café, miro cuando pongo el edulcorante, el azúcar, el café, me tomo el café, no estoy tomando el café, leyendo el celular, escuchando al que entra y me habla.
porque eso Claro. nos detona, por decirlo de esa Mirá qué manera. bueno. Algo que es un detalle de diario, digamos. Eso es como que le suma más estrés a la situación en la que estás pasando. Y si Claro, fuera porque las fórmulas, Vani, las fórmulas o los métodos, son un montón. o sea, no nos sirven. O sea, tenemos que buscar lo que nos sirve a cada uno de nosotros y es posible hoy. Yo no voy a sentarme a meditar, lo hago porque tengo entrenamiento, pero digo, no voy a sentarme a meditar o decirte, si vos corres todo el día, sentate a tu casa y medita 20 minutos, no lo vas a poder Claro, hacer. tal cual. Hay formas, pero bueno, no nos desviemos del tema porque está Fer y me parece Sí. interesante, pero todo esto hace la conciencia. Por Todo último, Merce, te quiero preguntar, por último, por ejemplo, recibí una noticia, ¿no? Recibí una noticia que me amargó de pronto, económicamente hablando, ¿no? Y que se lo siente en el cuerpo. ¿Qué ejercicio puedo hacer entonces en ese momento para liberar la tensión que se acumula? Y después sí, si se quiere tomo decisiones, lo pienso, pero en ese momento, o que yo me detecto que estoy súper estresada o estresado por un tema económico, por ejemplo, ¿qué puedo hacer con el cuerpo? Bueno, desde la danza terapia en lo que utilizo como intención clara es la descarga, ¿no? O sea, no estás haciendo danza terapia, salí a correr, salí a caminar, pero los lugares donde más cargamos son las piernas y los brazos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que vos hagas para descargar, como, viste, pego o descargo, lo Sí, puedo hacer desde la práctica de cualquier deporte o salgo a correr y descargo. Es fundamental la respiración porque hay ejercicios de descarga. Eso ya vamos a hacer el taller en federación y vamos a ir a aprender la todo, práctica sí, con para que estas no se cosas. me estresen más. Sí. No, pero no hay que pensar en cosas grandes, porque si no nos No, quedamos no, en claro, lo que leemos en los libros y no es aplicable, pero hay cosas sencillas. Yo cuando hago las prácticas de danza terapia, o sea, cuando empiezan a conectando la mayoría de la gente que no conoce y tiene una cuestión me da un poco de miedo conectarme con el cuerpo o escucharme, les sí, cuesta conectar consigo mismo. Después sí, vamos a soltar, ¿no? ¿Qué vamos a soltar? Primero descargar, digo, perdón, descargamos, porque si, sí, cómo pensamos claramente si no descargamos lo que nos está pasando? Pues estoy pensando que la casa se me incendia. tal cual. Entonces, bueno, descargo. Yo lo hago con tambores, mucho enraizamiento, golpear al suelo, ir a una huerta, regar una planta. Mucho con Bueno, la o tierra. sea, mucho con la tierra, Ahí va. ahí va la descarga. Es como, ¿viste la colita rutera que hablamos del auto? Bueno, Sí, tal cual, que la misma. claro, bueno, necesitamos descargar, metiendo la mano en la tierra, corriendo, caminando o haciendo danzaterapia o lo que sea que hagas que te ayude a soltar el cuerpo. Ahí Ahora, va, vamos a soltar. ¿Qué suelto? Es mucho más profundo, porque para sí, soltar tenemos que pensar cuáles son nuestras creencias, nuestros patrones, nuestros mandatos, y ahí vamos al tema del dinero, que es lo que exacto. nos lleva Es hoy lo a que nos esto. convoca. Ahí ya, comerse entonces, para quienes nos están escuchando recién, comerse repasa en esta parte, estamos hablando cómo transitar las emociones que nos pasan desde el cuerpo como el espacio que guarda. Entonces, necesario lo que decías, Merce, descargo. Ahora sí, vamos con Fer. Fer, un placer. Gracias por sumarte, gracias, Merce, por hacer el contacto y poder estar en esta mesa, diría yo, virtual. Contanos un poco, Fer, me encanta esto que me compartías a mí, decir, los números aplicados en el día a día, y ahí empecemos. También lo otro que me tiraba, que me compartías era, es posible ahorrar, es posible trabajar en los sueños que cada uno quiere, pero con un orden financiero que va más allá de hacer numeritos, sino desde la incomodidad de enfrentarnos a nuestras finanzas. ¿Cómo estás? Buen día. Exacto. ¿Qué tal, Vanina? Bueno, muchas gracias. Gracias, Merce, por invitarme también. Y el orden de la charla es genial porque no podemos avanzar en lo financiero o tener resultados financieros si primero no hacemos un desarrollo personal. O sea, todos los libros de finanzas que he leído, que he empezado a leer, digamos, hace ya como 15 años,
empiezan en sus primeros capítulos a mirar esto, la cuestión personal. Y bueno, todo lo que vos dijiste, Merce, ¿no? Ver las creencias, lo que pensamos, lo que nos genera cuando hacemos una compra. O sea, yo creo que de 10 capítulos de un libro, 9 hablan de desarrollo personal. A lo último, tenemos la parte financiera específicamente. Entonces, el orden es así. Primero tenemos que vernos qué nos pasa con las emociones, trabajarlo desde el cuerpo, desde donde sea, y después ver los resultados financieros que quiero tener y cómo voy haciéndolos. Y bueno, hoy se habla mucho, ¿no?, de educación financiera. Estamos como bombardeados de ese término, de libertad financiera, como muy amplio, ¿no? Y por ahí nos quieren vender como recetas mágicas, sí, vení acá, invertí esto, ya soy millonario, y en realidad no hay una receta y no hay nada mágico. Sí tenemos que entender que estamos en un cambio de era, olvidarnos que ya no estamos en la era industrial y todavía falta mucho en lo que es la educación formal, ¿sí?, cambiar ese pensamiento. Nosotros los profesores tenemos que cambiar, ¿sí?, y obviamente las políticas, ¿no?, educativas, pero nosotros lo podemos hacer en el aula y se habla mucho de educación financiera, ¿no? Y de libertad financiera. Es un término como decir, ay, libertad financiera, bueno, ahora no hago nada, me siento, y no, o sea, yo no lo entiendo así, no lo entiendo así, y es en realidad yo poder decidir qué hago con mi dinero y con mis finanzas, no esperar que la casa se me incendie, ¿sí? Entonces yo poder decidir, y ahí está lo que vos decías, Merce, registrar mi cuerpo. Bueno, registro cuáles son mis ingresos, registro mis gastos, registro mis deudas, porque en realidad si pagué todos mis gastos no tengo deudas, ¿sí? Claro. Entonces, cuando empiezo a notar, cuando me tomo ese descanso, como dice Merce, cuando paro, salgo un poquito de la carrera de todos los días y me siento y anoto, y en realidad voy a ver cosas que no las tenía conscientes. ¿No? Que no las tenía conscientes. Y es ahí donde empiezo a identificar estas cositas, por ejemplo, los gastos hormiga, ¿no? Eso. Ahí es donde me pongo a pensar, ¿esto realmente es necesario? ¿O fue por un consumo porque me apareció la publicidad en internet? Claro. Hice clic y lo compré. Y lo compraste compulsivamente. ¿No? Exacto, sí. Ahí está lo que dice Merce, el consumo inteligente. Bueno, esto es lo que nos tiene que brindar la educación financiera, no es una receta, ¿sí? Sí. Anotar, registrar, ¿qué quiero? O sea, ¿a dónde quiero ir? Porque el dinero en sí no es juntar dinero y acumularlo en la cajita. ¿Qué quiero hacer con el dinero? Y vos, Merce, me vas a decir que sí, el dinero es energía. Si yo no saco algo, no puede ingresar más. Te voy a agregar algo. El dinero es energía y el dinero es amor. También tiene que ver cómo nos relacionamos afectivamente. También. Ese es otro tema. Entonces, yo por ahí veo, ¿no?, gente que genera mucho dinero, pero tiene miedo. Y ahí es donde entras vos, Merce. Tiene miedo por una cuestión de inseguridad, por una cuestión, dice, no, por las políticas económicas y demás. Y en realidad es una cuestión de conciencia. Tiene miedo y el dinero está estancado. El dinero estancado no genera nada. No genera nada a nivel personal ni a nivel economía general. ¿Sí? El famoso atesoramiento. El dinero tiene que circular. El tema, por ejemplo, que hay una creencia, supongamos que haya una creencia de, bueno, genero, pero tengo miedo, esto que decías, tengo miedo de perderlo, lo tengo ahí. Ahora, esto que decías clave, tiene que empezar a circular de alguna manera, que podría ser, no sé si quizás inversiones, pero podría ser una forma de ponerlo a circular. Bueno, ahí está. Bueno, esa cuestión del miedo, ¿no? O sea, si no me informo, voy a tener mucho miedo. Cuando yo empiezo a leer, a informarme, a mirar por ahí lo que hacen otras personas y que yo quiero hacer lo mismo, voy perdiendo ese miedo porque voy teniendo conocimiento de lo que quiero hacer. Por supuesto que si yo invierto, ¿sí? Vienen y me invitan, mira, poné $1.000 en este sistema, te vamos a dar un 2% mensual.
no tengo ni idea de lo que es. Sí. Eso es arriesgado, ¿sí? Eso es arriesgado porque estoy haciendo algo que no conozco, entonces mi riesgo aumenta. Pero cuando empiezo a informarme, a mirar, bueno, me interesa el mercado financiero, ¿no? Hoy tenemos, gracias a la tecnología, todos tenemos acceso al mercado financiero. Y en Argentina es un mercado muy poco desarrollado, ¿sí? Y que hay muchísimas cosas para hacer. Y con poco, a mí no me gusta hablar de poco o mucho. No me gusta decir poco dinero ni mucho dinero. Pero no es necesario porque cada uno sabe para cada uno qué es poco y qué es mucho, ¿no? Sí. Entonces no me gusta ese término, pero para que tengas una idea, no es necesario tener 1 millón de pesos para empezar a invertir. Claro. Es una creencia. Hoy con muy poco podemos empezar. Y yo siempre cuento esto a mis alumnos, sobre todo. Cuando yo empecé con esto a formarme, que te contaba vos también, ¿no? Que si bien uno transita la facultad, bueno, la escuela secundaria, y hay muchos vacíos en esta cuestión, cuando comencé, allá por el 2014, sí. No me acuerdo bien, me acuerdo patente, mi primera inversión fueron 1.000 pesos. Claro, ¿no? es el acto de invertir en fijo. Sí, claro, entonces digo, en esa época era más plata que hoy, obvio, ¿no? Fer, yo soy de la época de que existían las libretas de ahorro, así que... Las libretas de ahorro, bueno, sí. Claro, sí, y bueno, hoy tenemos la caja de ahorro, ¿sí? También. Ahora, Fer, te quiero hacer una pregunta muy concreta que tiene que ver. Para aquella persona que nos está escuchando y dice, bueno, ¿cómo puedo empezar a poner orden en mi, detecto que gasto más de lo que gano, detecto que gano más y después lo termino gastando, que ya vamos a ver, tiene que ver con las raíces emocionales, totalmente, si querés apuntar ahí, Fer, también puedes apuntar, pero sino también cómo puedo empezar de a poco a ordenarme realmente con mi momento financiero en este momento, y ahí vamos a ir debatiendo algunas cositas que van apareciendo, porque, por ejemplo, vas a decir, ok, un porcentaje lo llevo al ahorro. Bueno, ¿qué porcentaje? Bueno, pero no se puede ahorrar. En realidad tiene que ver con un hábito de ahorro. Lo que decías, es un hábito de inversión. No importa cuánto dinero, sino es que vos empieces a generar el hábito, porque si hoy lo que estás cobrando se te va y no tenés orden, indudablemente cuando empieces a recibir más dinero no vas a saber a dónde poder dirigirlo. Y ahí viene lo otro que decías también, Fer, necesita tener una dirección. Cuando tiene una dirección y yo sé que esto que gano va un poquito para acá, va un poquito para allá, va otro, tiene un cauce y una forma. Así que bueno, vamos con eso, Fer. Va por ahí. Bueno, primero, fácil, anoto, ¿sí? Anoto lo que recibo de dinero. Bueno, si recibo un sueldo, ¿no? Ya sé que en un determinado día del mes voy a recibir un dinero, ¿no? Ya lo sé. Bueno, anoto los gastos, planifico qué es lo que tengo que pagar, cuáles son los gastos fijos, que sé que todos los meses los voy a tener que pagar. Bueno, los anoto, ¿sí? Los vencimientos. Los vencimientos veo, bueno, esto vence el 10, listo, y yo la plata la tengo el día 30. Bien, no voy a pagar el 1, porque sé que tengo tiempo hasta el 10. Bueno, pienso, ¿qué puedo hacer hasta el 10 con ese dinero? Por ejemplo, ¿no? Anoto los gastos que voy haciendo diariamente. Y es ahí donde podemos identificar estos gastos que llamamos hormiga o gastos que no son necesarios, ¿sí? Por ahí no es bajar el nivel de vida que uno quiere tener, ¿sí? Sino que detectar estos gastos innecesarios y no decir, no, a ver qué puedo recortar. ¿Por qué no pienso cómo puedo generar más? Me siento y digo, bueno, ¿cómo puedo generar más? Yo cobro un sueldo y si me pago yo primero... eso es un hábito que no tenemos. Si me pago yo, ¿por qué no tomo una parte de eso primero para ahorro? Lo tomo como un gasto fijo, un hábito. Todos los meses, 5% ahorro. Primero, lo primero que hago, cobré, saco ese 5%, por ejemplo, ¿no? Tenerlo como un hábito. Y te puedo asegurar que después ese 5% ya no lo vas a necesitar. Porque el primer pensamiento es, no, si no me alcanza, como dijiste vos. Pero empecemos al revés. Empecemos a pagarnos nosotros primero. Porque eso vemos como, por ejemplo, ¿no? Saco el 5%, hoy
sabemos que hay muchas billeteras virtuales que nos generan un interés. Entonces yo veo que mi dinero que saqué se va incrementando, ¿sí? Y hay una fórmula que es el interés compuesto. Se va incrementando. Entonces eso a mí me incentiva. En cambio, si yo pago todo y miro el final, digo, no me quedó nada. Entonces eso ahí ya como que me desmotiva, me desmoraliza, ¿sí? En cambio, si yo me pago primero, veo cómo mi dinero puede ir creciendo, eso me da como un incentivo y me anima a seguir haciéndolo. Y ahí me anima a registrar mis gastos, a ver qué es lo que puedo hacer, qué es lo que en realidad no es necesario y lo puedo obviar. Y cómo puedo ir ese ahorro que voy sacando, cómo lo puedo ir multiplicando, ¿sí? Eso es lo principal, registrar primero y tener conciencia de lo que ingresa y de lo que gasto. Porque, como dijo Merce, a veces ingresa mucho y tampoco sabemos, cuando ingresa mucho, la cantidad que tenemos y qué hacemos con el dinero, ¿sí? Así que, entonces, hoy el que tiene un ingreso de 1,5 millones se queja que no le alcanza, y el que tiene un ingreso de 4 millones se queja que no le alcanza. Entonces, hay una cuestión de conciencia. Hay una palabrita que les voy a agregar en este momento, cuando creo sin darme cuenta que no me lo merezco. La palabra merecer. O sea, me merezco yo estar bien porque si mi familia, porque miren que aparece muchísimo eso, si a mi familia le falta, no tiene, yo me merezco, entonces se me va el dinero que me ingresa, porque en el fondo hay una creencia de que yo no puedo estar bien si mi familia no pudo y capaz otro camino. Y capaz a mí sí me va bien y mi familia carecía de un crecimiento económico porque estaba en otra época con otros ingresos y no me lo permito hoy porque estoy pensando en esa creencia que es inconsciente. Tal cual. O sea, son muchas cosas. Bueno, yo quiero mínimamente contar cómo empezó esto con Fer, porque me parece importante. Nos sentamos un día y yo digo, pasa esto, empezamos a intercambiar entre nosotras como amigas, ¿no? Pero surgieron las charlas de café. Y empezamos las dos a decir, bueno, realizamos charlas de café, porque a veces no todas las personas quieren empezar por el cuerpo o habitar su cuerpo, pero sí surgen estas charlas que son muy ricas y hay que empezar a ver por dónde viene. Y vos hiciste una pregunta concreta. ¿Por dónde empiezo? Y bueno, empecemos por conversar del tema, ¿qué es el dinero para mí? O sea, empecemos por eso. ¿Qué es el dinero para mí? ¿Qué me genera cuando hablamos de dinero? Yendo antes de la educación financiera, ¿qué es el dinero para mí? O sea, es un bien. Claro, por eso comentaba esto, que sin un desarrollo personal, sin una toma de conciencia antes de ver el dinero en sí, no hay, digamos, resultado financiero, no hay cambios en nuestros resultados financieros. Fer, por eso, ¿no es cierto? El orden de aparición, digamos, de nuestras charlas está perfecto, porque primero tenemos que educar nuestra mentalidad, por así decirlo. Y después sentarnos a ver los números. Por ejemplo, Fer, en educación de mentalidad, ¿qué cosas habitualmente hacemos y la podemos cambiar porque no van en pos a nuestro crecimiento financiero? Esto que decías, traigo un ejemplo, esto de gasto y me quejo de lo que gasto cuando voy a hacer una compra. Sí, no sé si tanto me quejo o qué es lo que me provoca, ¿no? O porque no lo hago consciente en lo que estoy gastando. Pero, por ejemplo, tengo un negocio, no vendo o mis ventas bajaron y empiezo a enfocarme en lo que tengo que pagar, ¿no? ¿Por qué no me enfoco en cómo hago para crecer las ventas? ¿Por qué no me enfoco en pensar cómo puedo hacer para vender más? Pero nos enfocamos en los problemas, ¿sí? Entonces, aprendamos a crear, ¿sí? A pensar en la abundancia, por así decirlo, y no en la escasez, porque si me enfoco, vendí poco y me enfoco, digo, uy, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, me estoy enfocando en los problemas y no me estoy enfocando en las soluciones que puedo tener. ¿Sí? Claro. Eso es una cuestión de mentalidad.
O me siento y me quejo, ¿y por qué en vez de sentarme y quejarme, no me siento y pienso qué puedo hacer para mejorar eso? Pero eso es una cuestión de mentalidad. Recién un corte ahí mientras estaban hablando, pero como que traigo esta pregunta que hizo Vanina. ¿En qué gastamos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y qué emociones hay detrás? O sea, en ese orden. Repetimos de nuevo, Marce, ¿cómo? Sí. Claro. ¿En qué gastamos? Okay. Y escríbanlo, ¿en qué ¿Qué gastamos? Lo que decía, yo resumo lo que estaba diciendo Fer, ¿no? Sí. ¿En qué gastamos? Tomo un cuadernito y anoto en qué gastamos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Y qué emociones hay detrás? Porque capaz gastamos en un montón de cosas superfluas todos los días que están tapando una emoción, un malestar, y me hace feliz comprar mi ropa porque de esa manera me veo bien, pero no quiero ver lo que me está pasando, que me hace generar una mentalidad de escasez y no de abundancia. ¿Se entiende? Exactamente, ahí está en juego las emociones y ahí entra esto de educarnos financieramente y ver cuando vamos a gastar por qué lo estamos haciendo. Si es por impulso, si es porque... Comentá que me parece interesante y lo hablábamos recién porque yo cuando empecé a hablar con Fer le decía, ¿y qué es eso? Porque en algún momento había hablado de Kiyosaki, de hablar del camino de la rata, y me parece re interesante que entendamos eso, y hace un ratito lo charlamos con Fer y me parece que está bueno que lo comentes ahora acá. ¿Qué es el camino de la rata? Oh. El camino de la rata ha sido carrera de la rata. Sí. Es como un círculo vicioso, ¿no? Bueno, cobré mi sueldo, vamos a hablar de un sueldo, ¿no? Cobré mi sueldo, lo gasto y tengo que volver a esperar a cobrar nuevamente el sueldo, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas me brinda la educación financiera? Cobro el sueldo, que es un ingreso ganado, así lo llamamos, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago para que parte de ese sueldo se destine a otras cosas que no son gastos? Por ejemplo, ahorro e inversión. ¿Sí? Ir saliendo de esa rueda, ¿sí? Que siempre gasto todo o incremento mis gastos y tengo que volver a poner mi tiempo para volver a generar el mismo ingreso. Digamos, ver cómo puedo generar con el dinero ganado, ¿sí? Ver cómo puedo ir generando con el dinero ganado, porque en realidad, o sea, el tiempo es limitado. Yo creo que ustedes me van a decir que sí también. Todos queremos tener más tiempo para dedicar a otra cosa que no sea un trabajo, por ejemplo, ¿sí? Tener, no sé, para hacer actividad deportiva o tener más tiempo de calidad. Entonces, bueno, quiero seguir en esta rueda, por ejemplo, trabajando todo el día, 8 horas, ¿sí? Entonces, es ahí donde tenemos que pensar y entender estos conceptos que nos brinda la educación financiera, por ejemplo, qué es un activo, qué es un pasivo, ¿sí? Que son términos que Robert Kiyosaki, que es uno de los autores que yo sigo, que él lo explica muy fácil. ¿Qué es un activo? Es algo que me pone dinero en el bolsillo. ¿Y qué es un pasivo? Es algo que me saca dinero del bolsillo. Entonces, al momento de hacer un gasto, si pienso, esto, es con este gasto que voy a hacer, ¿me ingresa dinero? ¿O me va a sacar dinero? ¿Sí? Bueno, todos esos términos... Tarea para Fernanda, claro. Fernanda, hay un propósito que es de la mayoría de las personas tener la casa propia, ¿no? ¿Es un activo o es un pasivo? Porque en realidad me puedo pasar 10 años juntando dinero. Sí. Bueno, eso es algo que por ahí genera un poco de discusiones, ¿no? Pero, o sea, no es que no tengamos que tener una casa propia, pero como primera inversión, si yo empecé a trabajar, empecé a generar, estoy como avanzando financieramente, primero, bueno, voy a comprarme mi casa, ¿no? Como primera inversión,
es lo que por ahí plantea Robert Kiyosaki, ¿no? Como primera inversión por ahí no es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque la casa en realidad me va a seguir generando gastos. Gastos. Uh-huh. Y sobre todo si la hago con un préstamo, con una hipoteca, ¿sí? Claro. Entonces, ese gasto adicional va a hacer que yo tenga que seguir trabajando más o generar más o trabajar más horas para poder pagar ese gasto nuevo que tengo, por ejemplo. Entonces, si quiero invertir, la primera inversión que hago, pienso, en lo que voy a invertir, ¿me va a generar dinero o me va a sacar más dinero? Claro. Ahí ¿No? va. Y ahí pueden hacer la ecuación y tomar esas propias decisiones. Nos quedamos sin tiempo, chicas. ¿Cómo las siguen en redes sociales? ¿Cómo pueden ir sumándose con toda la información que están compartiendo? Organizaba Nina una charla de café en Federación y Dale, vamos. listo, organizado. Me Organizado, tengo las dos acá Sí. presentes. Me parece que sería algo lindo el cara a cara y el debate Tal cual. y no hay fórmulas mágicas, como dijo Fernanda, no venimos nosotros a traer fórmulas o decir con esto vas a lograr tal cosas y más allá de cuánto dinero tengamos hoy, lo importante es que nos empecemos a preguntar. Tal cual. Eso me parece que es lo que tiene que quedar claro, qué relación tengo con el dinero y desde dónde estoy tomando decisiones. Perfecto. Próxima charla en Federación. Sí. Gracias. Es un tema muy apasionante, digamos, y da para hablar mucho. Qué lindo. Así que, ¿Sumás sí. contenido, Fer, en tus redes? Contanos cómo las podemos, Merce también, cómo las podemos seguir. A mí me encuentran como Fer Estibanelo, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, ahí pueden ir viendo lo que voy subiendo, comentarios, anécdotas, y bueno, consultarme, por supuesto. Genial. Consultora también. Sí. Claro. Sí, A Merce. mí en Instagram o en Facebook me pueden encontrar Espacio Integral Shawabona, S-A-W-A, B-O-N-A, que es un saludo africano que dice yo te respeto, te valoro y eres importante para mí. Desde ese espacio pueden ver todo nuestro hacer. Y hacemos con distintos profesionales conjunto porque creo que la mirada en la complejidad de hoy es necesario estar con otros. Total. Exacto. Chicas, un placer. Muchísimas gracias por su tiempo gracias, y por toda la Vanina. información que han compartido. Gracias, gracias. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Buen fin de. Igualmente para vos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Con nosotros, Mercedes Yeme, Fer Estibanelo, charlando también mucho sobre la conciencia del dinero